¿Qué ocurre después del último aliento? ¿Es el final absoluto, un apagón total de la conciencia, o el principio de un viaje más allá del tiempo y el espacio? Desde que el ser humano tiene memoria, ha mirado al cielo nocturno buscando respuestas. Ha enterrado a sus muertos con ofrendas, ha escrito textos sagrados, ha contado historias de reinos invisibles y ha sentido, en lo más profundo, que la muerte no es el final. Las grandes tradiciones espirituales han intentado responder a esta incógnita, pero pocas lo han hecho con tanta profundidad, simbolismo y precisión como el budismo tibetano. Hoy nos adentramos en uno de sus textos más sagrados y enigmáticos, el bardo Todol, conocido en Occidente como el libro tibetano de los muertos. Este manuscrito no es un relato poético ni una metáfora. Es una auténtica guía espiritual, diseñada para ser leída en voz alta a una persona que ha fallecido, con el fin de orientarla a través de las etapas que su alma atravesará tras la muerte. Pero más allá de su uso ceremonial, el bardo Todol es también un espejo para los vivos, un mapa que revela los paisajes ocultos de la mente humana, un recordatorio de que entender la muerte es la clave para aprender a vivir verdaderamente. Este no es solo un viaje hacia el más allá. Es una exploración de la conciencia, del karma, de la ilusión y de la libertad última del ser. Para comprender el origen del bardo Todol, debemos viajar a las cumbres del Himalaya, al corazón del Tíbet del siglo XVIII, un tiempo en el que el reino aún estaba envuelto en antiguas prácticas chamánicas, creencias locales que rendían culto a los espíritus de la tierra, las montañas y los elementos. En este contexto, el rey Trisong Detsen, impulsado por un deseo profundo de transformar espiritualmente a su nación, tomó una decisión que cambiaría la historia. Invitó a un sabio tántrico originario del norte de la India, un místico de poderes extraordinarios conocido como Padmasambhava, cuyo nombre significa el nacido del loto. Padmasambhava no fue un monje ordinario. Fue un maestro iluminado, considerado por muchos como una encarnación del Buda mismo, un viajero espiritual que dominaba las enseñanzas esotéricas del budismo Vajrayana, el camino del diamante. Pero su llegada no fue sencilla. El Tíbet estaba dominado por la tradición Bön, que veía al budismo como una amenaza. Los lamas y chamanes locales ofrecieron resistencia. Sin embargo, Padmasambhava no combatió con violencia. Su enfoque fue integrador. A través de profundos rituales tántricos, logró transformar las antiguas deidades y espíritus del Bön en protectores del Dharma. Así fusionó lo antiguo con lo nuevo, lo chamánico con lo budista. Y sobre esas bases espirituales, fundó el primer gran monasterio budista de Tíbet, Samye, un centro de sabiduría, práctica y transformación interior. Fue en este contexto que Padmasambhava, comprendiendo la naturaleza cíclica de la existencia y el sufrimiento que produce el desconocimiento de la muerte, compuso un texto único, una guía para las almas en tránsito. El bardo Todol no fue escrito para ser entendido intelectualmente. Fue concebido como una herramienta sagrada, recitada al oído del moribundo o del recién fallecido, para guiar su conciencia en el momento más delicado, el paso entre esta vida y la siguiente. Más que un texto, es una brújula para el alma, una cartografía espiritual que ofrece incluso en los momentos más oscuros una salida hacia la luz. Porque Padmasambhava enseñó que incluso en el proceso de morir existe una oportunidad única para alcanzar la iluminación total. La palabra bardo en tibetano significa estado intermedio, transición o entre dos. Es un concepto central en el budismo Vajrayana,
especialmente en la tradición tibetana, que ve la existencia no como una línea recta, sino como una secuencia de estados fluidos entre el nacimiento, la vida, la muerte y el renacimiento. Comúnmente se piensa que la vida está dividida en dos polos, el estar vivo y el estar muerto. Pero para el budismo tibetano, esto es una visión incompleta. Entre cada estado de existencia hay un bardo, un espacio intermedio, un momento de profunda transformación y posibilidad. El bardo Toidol, o libro tibetano de los muertos, describe 3 bardos principales que el alma atraviesa tras la muerte física. Pero en realidad, existen 6 bardos en total, según las enseñanzas más completas del budismo tibetano. 3 de ellos ocurren durante la vida: el bardo del sueño, el bardo de la meditación y el bardo de la vida diaria. Los otros 3, descritos en este texto, ocurren tras la muerte. Chikai Bardo, el bardo del momento de la muerte, donde la conciencia se separa del cuerpo físico y se revela la luz clara, el estado puro de la mente. Chonyit Bardo, el bardo de las experiencias y visiones, donde el alma presencia visiones tanto sublimes como aterradoras, reflejos de su propia mente. Sitpa Bardo, el bardo del renacimiento, donde la energía kármica de la persona dirige su conciencia hacia una nueva existencia. Cada uno de estos bardos representa una oportunidad, una puerta hacia la liberación o hacia el renacimiento. Y esa es la clave. Los bardos no son castigos ni infiernos externos. Son procesos internos. Son reflejos de nuestra conciencia, enfrentándose a sí misma sin el filtro del cuerpo físico. Lo que experimentamos en esos estados no viene del exterior, sino de nosotros mismos. Por eso, el conocimiento del bardo Teodol no solo sirve para el momento de morir, también sirve para vivir, porque en cada instante de la vida nos encontramos en transición. En cada emoción, en cada decisión, en cada sueño, estamos cruzando bardos. Y si cultivamos lucidez y desapego en la vida, también lo haremos en la muerte. El bardo es la escuela de la conciencia. Es el espejo donde el alma se ve sin máscaras, y en ese reflejo puede reconocerse como lo que siempre fue: pura luz, libre de forma, libre de miedo. El primer estado que describe el bardo Todol tras la muerte física es el Chikai Bardo, también conocido como el bardo del momento de la muerte. Aquí comienza el tránsito espiritual. Es el instante en que la conciencia se separa del cuerpo y los lazos con el mundo material se disuelven. Según el budismo tibetano, morir no ocurre de forma repentina, sino como una secuencia. El cuerpo se descompone simbólicamente a través de la disolución de los 5 elementos que lo componen. La tierra se disuelve en el agua, la fuerza física decae, los músculos pierden tensión y el cuerpo empieza a sentirse pesado e inmóvil. El agua se disuelve en el fuego, la boca y los ojos se secan, cesa la producción de fluidos vitales. El fuego se disuelve en el aire, la temperatura corporal disminuye, el calor abandona lentamente el cuerpo. El aire se disuelve en la conciencia, la respiración se vuelve superficial y finalmente se detiene. Finalmente, lo que permanece es el espacio, la apertura es la dimensión más sutil del ser. Cuando este proceso culmina, la mente, liberada del cuerpo físico, entra en contacto con lo que se conoce como la luz clara primordial. Esta luz no es una entidad ni un fenómeno externo. Es la expresión más pura de la realidad, la esencia misma de la mente. No tiene forma, ni color, ni dirección. Es pura presencia, conciencia sin objeto, el estado natural del ser. Según el bardo Thodol, si en este momento el alma reconoce esta luz como su verdadero rostro, puede alcanzar la iluminación de forma instantánea. No necesita más vidas, ni más pruebas. Solo esa comprensión
bastaría para liberarse del ciclo del sufrimiento. Pero esto, aunque posible, es extremadamente difícil. La mayoría de las personas, al encontrarse con esta luz intensa, reaccionan con miedo. Es tan abrumadora, tan distinta a cualquier experiencia terrenal, que la conciencia puede cerrarse, resistirse y perder la oportunidad de liberarse. El alma se confunde, busca formas familiares, se aferra a lo conocido, y en ese instante, al no reconocer su esencia, comienza el siguiente viaje, el descenso al segundo bardo, donde la mente proyectará sus visiones. El Chikai Bardo nos revela algo fundamental. La muerte no es un castigo ni un accidente, es un portal. Y lo que encontremos al otro lado dependerá de cuánto hayamos trabajado nuestra mente en vida. Por eso, en la tradición tibetana, se medita constantemente en la muerte. No como algo macabro, sino como una preparación para el momento más importante de todos, el regreso al origen. Si en el Chikai Bardo el alma no logra reconocer la luz clara, entonces comienza el segundo estado, el Chonyit Bardo, o bardo de las experiencias y visiones. Aquí, la conciencia ya no está enfrentándose al vacío luminoso del ser, sino a las formas, a imágenes simbólicas que surgen directamente de su propia mente. Lo primero que aparece son las visiones pacíficas, figuras de gran belleza y serenidad, budas, bodhisattvas, mandalas radiantes, luces de colores intensos, acompañadas de una sensación profunda de compasión, sabiduría y presencia. Estas deidades no deben entenderse como seres externos, sino como aspectos iluminados de la propia mente. Durante varios días en esta dimensión intermedia, estas visiones surgen en forma de emanaciones simbólicas. Cada figura representa una virtud, una cualidad interior, una posibilidad de trascendencia. Si el alma las reconoce como proyecciones puras de su esencia, puede fundirse con ellas y liberarse. Pero si la mente aún está apegada a su identidad terrenal, si se aferra a sus creencias, a su miedo o a su ego, entonces el alma no las reconoce, las rechaza, y con ello pierde una segunda oportunidad de despertar. Y entonces comienzan las visiones coléricas. Aquí, las formas se vuelven aterradoras, figuras monstruosas, ruidos estremecedores, paisajes infernales, entidades que parecen castigar, perseguir o juzgar. Estas visiones son profundamente simbólicas. Representan los miedos, deseos reprimidos, culpas y apegos del alma. El budismo tibetano enseña que todas estas imágenes, las bellas y las horrendas, son ilusiones vacías. No existen fuera de la mente. Son como sueños intensos, pero sin sustancia real. Si la conciencia logra entender esto, si no reacciona con miedo ni aversión, puede detener el ciclo y regresar a la luz clara. Pero en este estado, el alma ya ha comenzado a identificarse con las visiones. Se siente arrastrada por ellas, corre o se apega, lucha o suplica. Y al hacerlo, la mente genera aún más proyecciones, cayendo en un laberinto de su propio karma emocional y mental. Es importante comprender que el Chonyit Bardo no es un lugar, es un estado vibracional, una frecuencia de conciencia donde la mente se enfrenta cara a cara con su reflejo. Para quienes en vida han cultivado una práctica espiritual profunda, como la meditación, la compasión o el reconocimiento de la impermanencia, este bardo puede convertirse en una vía directa hacia la liberación. Pero para la mayoría de las personas es una etapa confusa, intensa y desconcertante. Aún así, no está todo perdido. Cada visión, por más aterradora que parezca, es también una enseñanza, un recordatorio, una oportunidad de despertar, incluso en medio del caos. El Chonyit Bardo nos revela que la mente no espera a la próxima vida para crear realidades. Lo hace aquí, ahora.
y lo seguirá haciendo tras la muerte. Lo que proyectamos es lo que enfrentamos. Y por eso, conocerse a uno mismo en vida es el entrenamiento más sagrado de todos. Después de atravesar las visiones del Chonyit Bardo, si el alma no ha logrado alcanzar la iluminación ni reconocer la naturaleza ilusoria de sus proyecciones mentales, entra en el tercer y último estado, el Sidpa Bardo, conocido como el bardo del devenir, o más comúnmente, el bardo del renacimiento. Aquí comienza una etapa marcada por una poderosa energía de atracción. La conciencia ya no es simplemente un testigo. Es arrastrada por la fuerza de su propio karma, es decir, por la suma de sus acciones, pensamientos, emociones e intenciones acumuladas a lo largo de todas sus vidas. El alma busca un nuevo cuerpo, pero no lo hace de forma consciente ni libre. Es atraída, como una corriente que sigue el cauce de un río, por la vibración que ella misma ha creado. La frecuencia de su mente, su nivel de conciencia, determina qué tipo de existencia manifestará. El bardo Teodol describe esta etapa con una claridad simbólica extraordinaria. El alma comienza a experimentar emociones intensas de deseo, apego, miedo y confusión. Estas emociones, si no son reconocidas, la empujan hacia ciertas visiones que representan la posibilidad de nacer nuevamente. En este punto, una de las imágenes más impactantes descritas en el texto es la aparición de parejas humanas en unión sexual. Esta visión simboliza el umbral del nacimiento. La conciencia, guiada por el deseo, es atraída hacia estas imágenes, y al identificarse con ellas, ya sea por atracción o aversión, entra en el vientre de una madre. Ese instante simbólico no es un mero pasaje biológico. Es una decisión espiritual profunda, aunque inconsciente. Es la manifestación del apego final, del deseo de existir, de continuar la rueda del samsara, el ciclo de nacimiento, muerte y renacimiento. Pero incluso aquí, cuando parece que todo está decidido, existe una última oportunidad. El Sidpa Bardo enseña que si el alma logra mantener la conciencia, si no se deja llevar por el deseo de reencarnar o por el miedo a desaparecer, puede escapar del renacimiento y fundirse con la luz clara. Este momento requiere una claridad mental extraordinaria, casi sobrehumana. Pero no es imposible. Aquellos que han cultivado la conciencia, el desapego, la meditación y la compasión durante la vida, tienen más posibilidades de reconocer este estado y elegir la liberación en lugar del renacimiento. La reencarnación, entonces, no es una condena, es una consecuencia. No es un castigo impuesto por fuerzas externas, sino un reflejo de nuestras tendencias internas más profundas. Y lo que determina el tipo de existencia futura no es una figura divina que juzga, sino nuestra propia mente. Si esa mente está dominada por la ignorancia, el alma puede renacer en mundos de sufrimiento. Si está guiada por el amor y la sabiduría, puede manifestarse en reinos más sutiles, incluso como un ser iluminado que decide reencarnar solo para ayudar a otros. El Sidpa Bardo nos revela que el mayor poder del ser humano, el de crear su realidad, no termina con la muerte. De hecho, en estos estados intermedios, ese poder se amplifica. Comprender este bardo es comprender que la vida misma es preparación, que cada pensamiento deja una huella, que cada emoción moldea nuestro destino, y que incluso al borde de un nuevo nacimiento, la libertad aún es posible. El bardo Zodol es conocido en Occidente como el libro tibetano de los muertos, pero esta traducción puede llevar a un malentendido, porque en realidad no es un libro sobre la muerte, es un libro sobre la conciencia. Aunque se recita tradicionalmente al oído de un moribundo o de alguien que ya ha fallecido,
Sus enseñanzas están destinadas en última instancia a los vivos. ¿Por qué? Porque los bardos no son exclusivos del momento posterior a la muerte. En el budismo tibetano se reconoce que vivimos atravesando bardos a cada instante. Hay un bardo entre el sueño y el despertar, un bardo entre dos pensamientos, un bardo entre una decisión y sus consecuencias. La vida misma es un estado intermedio. Todo lo que ocurre tras la muerte, la luz clara, las visiones pacíficas y coléricas, el impulso del renacimiento, no es más que una versión amplificada de lo que ya ocurre ahora mismo, aquí, en esta vida. Nuestros miedos crean monstruos internos, nuestros deseos proyectan paraísos ilusorios, nuestra ignorancia nos impide ver la verdad esencial. Vivimos en una danza constante de proyecciones mentales que, muchas veces, confundimos con la realidad. El bardo Teodol nos invita a entrenarnos en el arte de la lucidez, no solo para el momento de morir, sino para cada momento del presente. Porque si podemos reconocer que cada emoción es transitoria, que cada pensamiento es una nube en el cielo de la conciencia, y que cada experiencia es solo una manifestación de la mente, entonces estamos practicando para la muerte, pero también estamos aprendiendo a vivir con libertad. Este texto no nos ofrece dogmas, nos ofrece un espejo, uno que nos muestra de forma cruda, clara y profunda cómo funciona nuestra mente, y cómo esa mente es la creadora de nuestro sufrimiento o de nuestra liberación. En su esencia, el bardo Teodol enseña que no hay demonios externos ni castigos divinos. Todo lo que experimentamos es el reflejo de nuestra propia conciencia. Por eso, su sabiduría es universal. No importa si crees o no en el renacimiento, en las deidades tibetanas o en las visiones descritas. Lo que sí importa es que, al comprender cómo opera tu mente, puedes comenzar a transformarla. El bardo Teodol es un llamado a despertar, a dejar de vivir dormidos, atrapados en la rutina, en los hábitos automáticos, en el miedo inconsciente a la muerte. Es un mapa que nos dice, si comprendes la muerte, comprendes la vida. Y si vives con conciencia, puedes morir sin temor. No se trata de evitar la muerte. Se trata de reconocer que desde el punto de vista espiritual, morir es otra forma de despertar. Y cuando ese despertar comienza en vida, el alma ya ha comenzado su camino de regreso a casa. A lo largo de la historia, el ser humano ha temido a la muerte, la ha rodeado de tabúes, la ha ocultado, la ha disfrazado. En la cultura moderna hemos aprendido a evitarla, no hablamos de ella, no la miramos, la consideramos un error, una desgracia, una interrupción violenta de lo que creemos que es la verdadera vida. Pero las tradiciones espirituales más antiguas, y entre ellas el budismo tibetano, sostienen lo contrario. La muerte no es el enemigo, es la gran maestra. El bardo Teodol nos invita a mirar cara a cara aquello que más evitamos. Y al hacerlo, nos revela un secreto transformador, que todo lo que tememos de la muerte no es más que un reflejo de lo que aún no comprendemos de la vida. Este texto no solo prepara al alma para el tránsito entre mundos, prepara al ser humano para vivir con profundidad, con conciencia, con presencia. Nos muestra que la libertad no se alcanza evitando el sufrimiento, sino comprendiendo su raíz, que la iluminación no es un estado externo, sino la simple realización de lo que siempre ha estado ahí, nuestra verdadera naturaleza. Cada uno de los bardos descritos, el momento de la muerte, las visiones, el renacimiento, es también una metáfora, un espejo que refleja nuestras crisis emocionales, nuestras transformaciones internas, nuestras pérdidas, nuestros miedos más profundos. Y al comprender esto, descubrimos que el despertar espiritual no comienza tras la muerte, sino ahora mismo.
porque ahora mismo puedes practicar el desapego. Ahora mismo puedes observar tus pensamientos sin aferrarte a ellos. Ahora mismo puedes reconocer la impermanencia de todo lo que te rodea. Y ahora mismo puedes mirar dentro de ti y encontrar esa luz clara que siempre estuvo presente, aunque ignorada. El libro tibetano de los muertos no es solo una guía para morir. Es una guía para vivir despiertos. Y si vivimos así, cuando llegue Merig el momento de soltar el cuerpo no habrá miedo. Habrá claridad. Habrá entrega. Habrá regreso. Porque la muerte no es el fin, es el regreso al origen. Gracias por haber acompañado este viaje a través de los secretos del alma, los portales de la conciencia y la sabiduría ancestral del bardo Todol. Esperamos que estas enseñanzas no solo te hayan ofrecido una nueva perspectiva sobre la muerte, sino también sobre la vida misma. Porque al comprender el fin, aprendemos a valorar el presente, a honrar el instante, a soltar el miedo. Si este contenido resonó contigo, te invitamos a seguir explorando los textos sagrados, las tradiciones antiguas y las preguntas profundas que nos conectan con lo esencial. Suscríbete para descubrir más guías espirituales, más voces olvidadas del pasado y más herramientas para despertar aquí y ahora. Y recuerda, la muerte no debe temerse, sino comprenderse. No debe ocultarse, sino honrarse. Porque quien ha aprendido a morir, ha aprendido por fin a vivir de verdad. Hasta pronto, y que la luz de tu conciencia te guíe en todos los bardos que aún te esperan.